cielos. Un misterio, hay muchos misterios, pero vamos a hablaros realmente de un misterio. Para ello me tenéis que dejar que os explique durante 10 o 15 minutos. El mensaje o el sermón puede durar entre 35 o 40 minutos máximo, o a lo mejor menos, pero es necesario hablar de todo esto para que veáis de dónde venimos. Hay quien está atacando a nuestras Biblias, la Reina Valera, la interpretación de Cipriano y Reina Valera. La está acosando totalmente, ¿saben? Y quiero deciros que no tenemos que tener duda de la Biblia que tenemos. Jamás en la historia, no tenemos que tener dudas. Aunque pueda existir algunas variantes en cuanto a adjetivos y adverbios y pronombres personales, pero nunca, hermanos, hay variantes, ni se varía ni un ápice en cuanto al sistema doctrinal. Nada, en absoluto. Todo es fehaciente. Bendecido sea el nombre del Señor. La están atacando porque porque el catolicismo está haciéndonos llegar, entre otras cosas, la Biblia Dios habla hoy, que están poniendo los pseudo-canónicos, porque está haciendo el diablo una interpretación de que han dicho que a los evangélicos o los cristianos evangélicos, que nos tienen como herejes separados, hermanos separados, como no nos pueden embaucar en su catolicismo, intentan filtrar las Biblias y las versiones nuevas para que nosotros nos podamos llevar con dicen ellos que es una interpretación moderna. Ahí rebajan la personalidad de Cristo, quitan versículos de la Biblia de la divinidad, hablan también como la nueva versión internacional de que en vez de decir que la Virgen dio a luz un hijo, dice una joven, pero no dicen la pureza, sino una joven. Muchas cosas que no quisiera hablar ahora. Pero en nuestra Biblia tenemos que confiar en la Biblia que tenemos. ¿Por qué? Porque miren ustedes, os voy a hablar de una breve historia, ¿vale? Para que vosotros veáis. Nuestra Biblia, queridos hermanos, la Biblia que tenemos, fue defendida, queridos hermanos, fue defendida en muchos siglos y realmente fue escondida, queridos hermanos, por los católicos en el latín, y entonces la anularon desde el 500 al 1500, que fue la época del oscurantismo. Pero en el 1516 se tradujo, hermanos, Erasmo de Rotterdam tradujo la Biblia desde el latín al griego koine o clásico o helenístico. No, perdón, clásico no, al griego cónique y al griego helenístico, el nombre del cual se llamó el texto griego del Nuevo Testamento, editado por Erasmo de Rotterdam, impreso por primera vez en 1516. Y luego hubieron unas correcciones en el 1522 y en el 1527 y en el 1533. También eso fue en el Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento vinieron las Septuaginta, hermanos, que fue los que tradujeron del Antiguo Testamento del hebreo al griego koine, pero ahí tuvieron unos errores los Septuagintas, porque eran masoretas que le obligaron el rey Filadelfo en Alejandría y ponían según ellos sus acuerdos. Pero, hermanos queridos, en la versión de Erasmo de Rotterdam fue cogido el texto masorético. La versión hebrea del Tanaj, del Antiguo Testamento, el cristianismo la usa para la traducción del Antiguo Testamento, difundida por unos judíos llamados los masoretas desde el siglo VI y del siglo sexto y cuarto después de Cristo. El texto Receptus, diseñado por Erasmo de Rotterdam, fue en el 1466 al 1536. Y después de una invención de la imprenta, Dios levantó a hombres con el deseo de producir la Biblia en varios idiomas. Uno fue el primero de ellos, fue Erasmo de Rotterdam, como ya lo he citado. Era católico y se convirtió en la lucha contra las doctrinas de la Iglesia Católica. Luego predicó contra la Roma papal y la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica le tuvo mucho miedo porque tenía una gran influencia en Europa. Erasmo tuvo la visión de producir el Nuevo Testamento en el idioma original y viajó por toda Europa analizando los manuscritos de todas las bibliotecas y museos. Y entre el 1516 y el 1535, Erasmo produjo las 5 ediciones del Nuevo Testamento en griego y latín. Por lo tanto, el texto griego de Erasmo, difundido por el movimiento y la traducción bíblica que caracterizó a la Reforma protestante, en un tiempo que el
hombre común, comenzó a buscar la verdad por sí mismo en las Escrituras y no en la Iglesia. Fue esta demandada a través de toda la Europa de acceso a las Sagradas Escrituras la que avivó la Reforma protestante y la Biblia de Dios por Manuel Rodríguez. Y entonces el texto de Erasmo se convirtió en el fundamento para muchas traducciones de los protestantes, entre ellos Martín Lutero, bendecido el nombre del Señor, y en el 1602 Reina Valera y luego corregida por Cipriano de Valera, que la tradujo al castellano. Por tanto, no debemos realmente, hermanos, de dudar de nuestras Biblias. Nuestras Biblias, queridos hermanos, ha sido preservada de error y tienen el texto masorético y el texto receptus, que es donde se encuentran las versiones más exactas de la palabra del Señor sin adulterar los textos. Bendecido sea el nombre del Señor. Tienen algunas variantes que pueden ser algunos sinónimos como en el griego koine, pero sin alteración de las doctrinas. Bendecido sea el nombre del Señor. Por tanto, en esta noche, ¿por qué he tenido que decir todo esto? Porque tenemos que tener fiel y tranquilidad en la palabra de Dios. Porque algunos dicen, bueno, esto no está escrito en los... No, eso fue en los originales. ¿Y quién examina los originales? Arrio fue el que empezó a decir eso, que fue un hereje del tercer siglo, que atacó las naturalezas de Cristo y que realmente Apolinar también y el monofisismo y también los monoteístas y toda la gente que salió, bendecido y el nombre del Señor en el tercer siglo. Pero eso lo ponían ahí para confundir al cristianismo. Gracias a Dios por estos hombres y gracias al Espíritu Santo que nos ha llegado la Biblia sin error. Bendecido el nombre del Señor. Ya digo, con algunas variantes que no tienen ninguna importancia a través de sinónimos, pero que la doctrina es pura, santa y verdadera, bajo la inspiración de la palabra de Dios y vigilada por el Espíritu Santo. Bendecido el nombre del Señor. Y nosotros ahora, cuando vaya a predicar, el misterio que voy a predicar es, hermanos, en base de un método, ¿saben? Porque hay tres métodos de interpretación en la palabra del Señor, tres métodos, tres escuelas. Está el método alegórico, el método literal, ¿verdad? Hay unos métodos que se llaman método alegórico y el método literal. El método alegórico, la alegoría es el método de interpretar textos literarios que se consideran literales. Ellos no valoran, los que interpretan la alegoría, no valoran y ellos no valoran el texto literal y niegan el valor histórico y ponen énfasis en un sistema secundario y pervierten las escrituras buscando desespiritualizarlo todo y conducen a la fantasía del predicador. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que ustedes vean lo que es una alegoría. Claro que hay alegorías en la palabra del Señor, dos alegorías, pero no todo es para espiritualizarlo. Sí que puede tener la Biblia en el texto revelado, porque ya está todo revelado. Nosotros recibimos la influencia del Espíritu, en la iluminación del Espíritu para iluminar a los creyentes verdades morales. Pero nunca podemos romper el texto y lo literal. Por ejemplo, en el capítulo 37, por ejemplo, por hablar un ejemplo, del capítulo 37 del libro de Ezequiel, cuando habla del Valle de los Huesos Secos, todos podemos iluminar ese pasaje y sacar verdades espirituales para la iglesia. Pero hay que ser verdadero y exacto y saber que ese texto no se puede decir que ese texto es para la iglesia, sino que ese texto es Israel, la diáspora, el recogimiento, el nuevo Estado de Israel, el Estado futuro. Ahora bien, nosotros podemos, por medio de la iluminación, alegorizar un texto para poder enseñar enseñanzas morales, sí, pero que nadie realmente pueda adulterar la palabra diciendo que ese texto pertenece a la iglesia. No, sin embargo, el método alegórico lo espiritualizan todo y por eso están las confusiones. Nosotros vamos a utilizar el método literal, y el método literal gramático histórico es la interpretación de cada palabra con el significado básico exacto, y se llama también gramático histórico para hacer hincapié, porque el significado se debe basar en consideraciones gramáticas como históricas y también de orden cronológico y arqueológico, todo lo que está basado en la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así que, hermanos queridos, Dios, para ver esto, para ver este misterio que yo quiero encauzar, porque voy a hablaros del rapto. Bendecido el nombre del Señor. Ese es y tú dirás, ¿de qué nos va a hablar el hermano? Pues nada, os voy a hablar del rapto para que veáis, hermanos, y por eso tengo que utilizar todos estos términos, para que veáis
que no estamos confundidos, y que nadie nos confunda, que yo sé que tenéis ahí entre vosotros maestros de la palabra y doctos mejores que yo y mucho más, pero bueno, hoy me toca a mí y por lo menos traeros un poquito de agua fresca, que ya bebéis muchísima, pero un aire fresquito tampoco hace mal. Bendecido sea el nombre del Señor. Miren ustedes, tenemos que saber qué siglo estamos viviendo y qué dice la Biblia del programa de los siglos en la Biblia. ¿Hay un programa de siglos? ¿Existe otras edades? ¿Existen edades que no tienen que ver con nuestras edades? ¿Existen siglos presentes y siglos pasados y siglos futuros que no tienen que ver nada con promesas del pasado, con promesas del presente y con promesas del futuro? ¿Existe esa realidad? ¿Es verdad que está fragmentada la Biblia en las revelaciones del pasado y del presente y del futuro? Pues vamos a verlo, hermanos, si es verdad o no. Les va a hablar la Biblia. Pues sí, hermanos, Dios tiene un programa de siglos. Dios ha dividido su programa en fragmentos de tiempo. La revelación de la Biblia es fragmentaria y Cristo, quiero que me escuchéis bien, y Cristo es la culminación de la revelación. Es decir, hermanos queridos, Dios tiene un programa de siglos y se revela en muchos. La revelación es fragmentaria porque describe, hermanos, verán ustedes, Pablo describe el periodo entre Adán y Moisés. ¿Se dan cuenta? Hay un periodo de tiempo entre Adán y Moisés. Romanos 5:14, para cuando quieran ustedes leerlo. Juan habla de la ley y de la gracia. Son fragmentos de tiempo diferentes. La ley por medio de Moisés, la gracia por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Cristo habla del tiempo de los gentiles. Lucas 21:24. ¿Se dan cuenta? Tiempo de gentiles, tiempo de gracia, tiempo de Adán, tiempo de Moisés. El tiempo de los gentiles abarca desde la destrucción de Jerusalén bajo Nabucodonosor hasta que Dios destruya el poder gentil, los pies de la imagen. ¿Se acuerdan que se desprende una roca del cielo de Dios y destruye los pies de la imagen, que es el poder gentil que va a gobernar el anticristo y los destruirá, y Dios instaurará su reino? Aquellos reinos son Babilonia, Medo-Persia, Greco-Macedonio y el imperio romano, que va a resurgir y que están pidiendo ahora mismo la globalización y el nuevo orden mundial, y eso va a ser totalmente abolido. Pero antes de eso va a haber un proceso, bendecido el nombre del Señor. Eso entra dentro de las 70 semanas de Daniel y precisamente dentro de la 70ª semana de Daniel. Cristo habla del tiempo de los judíos, fíjate, o de las sazones. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó y dijo: Señor, restaurarás el tiempo el reino a Israel en este tiempo? Ellos hablaban de un tiempo de reinado, pero el Señor dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Habla de un tiempo que está congelado, pero habla de otro tiempo presente en el impacto del recibimiento del Espíritu. ¿Se dan cuenta? La Biblia no marca errores, la Biblia se interpreta así sola. Cristo habló de un tiempo anunciado de hasta ahora entre sus dos venidas y la señaló. Los rasgos distintivos es el reino de los cielos, en capítulo 13, verso 1 al 51 de Mateo. Es el programa que se está abriendo desde que Cristo resucitó hasta que Cristo venga. Hay un programa que se está resolviendo en el mundo y ese programa de misterio es la iglesia. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Hay otro periodo que Jesucristo anunció, que es el periodo de la gran tribulación de Mateo 24, que no tiene nada que ver con la iglesia. Y hay un periodo de recogimiento de la iglesia que está en Juan capítulo 14, verso 1. Me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté también estéis todos vosotros. Y cuando me fuere, vendré y os recogeré a mí mismo. Bendecido el nombre del Señor. Os recogeré. Bendecido el nombre del Señor. ¿Veis? Son programas de tiempo diferentes. Pero para apuntalarlos más todavía, Dios estableció un programa de tiempos que dice la Biblia que sería la culminación de la dispensación del misterio de los tiempos. Dispensación. Saben ustedes que hubieron 7 grandes dispensaciones. Ven cómo Dios hace un tiempo fragmentario en la Biblia, revelaciones fragmentarias. El tiempo de la inocencia, que fue desde la creación hasta la expulsión del huerto del Edén. El tiempo de la conciencia, que fue desde la expulsión hasta el diluvio. El tiempo del gobierno humano, que fue desde el diluvio hasta el periodo de Abraham. El tiempo de la promesa, que fue desde el llamamiento de Abraham hasta la tierra del Éxodo.
¿no? Que era la era patriarcal. Luego vino la ley, que fue desde el capítulo 19, verso 8, desde la ley hasta que nace Cristo. Luego viene la gracia en el nacimiento de Cristo, que es el capítulo 1, verso 17. Desde la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento será este periodo de gracia. Posterior estará la gran tribulación y luego el reino milenial. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Yo quiero plantear bien el tema, aunque vaya rapidito porque no quiero hacerme muy canso, para que vean ustedes la gran diferencia de los fragmentos de tiempo que Dios ha revelado. Ahora bien, os voy a situar en la palabra del Señor todavía mejor, que Dios tiene un programa de siglos, lo vais a ver vosotros, porque esto sí que lo voy a leer, me vais a permitir leerlo, y así los otros versículos os lo he dado vosotros para que lo apuntéis y así podáis leerlo. Pero esto sí que quisiera yo leerlo. Bendecido el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, verso 1. Ustedes léanlo. Hebreos 1:1, rápidamente lo encontramos, dice, Dios habiendo hablado, fíjate bien, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, ¿dan cuenta? Muchas veces, muchas maneras, en otros tiempos, a los padre fue Abraham, Isaac y Jacob, y por los profetas, dice, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se dan cuenta? Hubieron tiempos pasados que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que cierra toda la revelación plenaria, de la revelación fragmentaria, es la revelación plenaria del Padre. Bendecido sea el nombre del Señor. Por tanto, que nadie diga más, o que se oigan por ahí que hay más revelaciones de la Biblia. No hay más revelaciones de la Biblia. Hay iluminación sobre el texto revelado. La última revelación fue Jesucristo y se la dio el apóstol San Juan en la isla de Patmos de lo que había de venir. La palabra revelación o Apocalipsis, bendecido el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Os dais cuenta cómo hay fragmentos de tiempo? Pero fíjense ustedes bien, capítulo 3 del libro de los Efesios. Voy a echarle más azúcar al asunto. Y estamos empezando a despegar, que es maravilloso. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué quiero compartir este mensaje con vosotros? Porque creo que hay gente que lo necesita esta tarde. Y no lo quiero compartir como que ustedes digan que lo que saben. No se trata de saber que hay, que entre vosotros sabéis, y gente y hermanos que saben mucho más que yo apenas sé nada, y que realmente estáis empapados de todo esto, pero hoy me gusta refrescaros. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de los Efesios. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia, luego de la gracia de Dios que a mí me ha sido dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Se dan cuenta? Habla de un misterio revelado el apóstol. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Otra vez habla misterio 2 veces. Misterio que en otras generaciones, fíjase bien, verso 5 del capítulo 3, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Qué maravillosa! La Biblia no necesita que nadie la interprete, se interpreta así sola. Es decir, San Pablo está diciendo y le está revelando a los efesios, a la iglesia, un misterio que estaba oculto en otras generaciones y que no se dio a revelar, y que ahora se ha dado a revelar a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu. ¿Qué es el misterio? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de la iglesia por medio del Evangelio. Eso ellos no lo sabían en la antigüedad, que los gentiles se salvarían. Pero sigue la Biblia. Eso es un misterio. Dice, y sigue la Biblia en el verso 7, dice, del cual yo fui hecho misterio por el don de gracia, una fragmentación de salvación diferente de Dios que me ha sido dada por el Espíritu de poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, escúchenme bien, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, que San Pablo dice que tiene que aclarar un misterio que está escondido desde los siglos. Verso 9, no me lo invento yo, estoy leyendo la Biblia
literalmente. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de todos los siglos. Pero vamos a ver, Pablo, ¿qué misterio hay escondido en la dispensación de los siglos en Dios que a ti te ha sido revelado y que es revelado para la iglesia? Verso capítulo 2, verso 7, dice la Biblia en Efesios, dice, para mostrar en los siglos venideros, fíjate bien, aquí habla de siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo. Luego tenemos, hermanos queridos, un siglo pasado donde hay un misterio en Dios que no ha sido revelado a otras generaciones, pero que el apóstol Pablo ha recibido ese misterio para este siglo, y hay otros siglos venideros para que se alcancen las riquezas de las profundidades de la riqueza de su gracia. Y también hay un siglo presente que dice Romanos 12:2, que no lo voy a leer, pero ustedes lo saben, el texto dice, no conformaos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cuándo empieza este siglo? Porque hay un siglo de las edades pasadas, que hay un misterio que el apóstol Pablo va a traer a la luz. Hay un siglo venidero, que hay unas promesas de renovación de promesas, pero hay un siglo presente que dice el Dios de este siglo. Está claro en la Biblia, ¿no? ¿Y cuándo empezó este siglo? Hermanos, desde el rechazamiento, queridos hermanos, de Israel por parte del rey en el capítulo 13 hacia adelante. Ahí empezó el periodo de los siglos presentes y ahí está la iglesia. Bendecido sea el nombre del Señor. Luego estamos en el siglo presente. Ubicaros bien ahora, para que nadie os engañe, para que ningún predicador de estos que salen, hermanos, por los medios de internet y estos latinoamericanos, ni todas estas cosas, nos pueda engañar. Ubicarse bien que estamos en el presente siglo. Pero hay un siglo pasado, el cual se ha arrancado unos misterios. Os voy a hablar de unos misterios, pero os voy a hablar solamente de uno, ¿vale? Que yo lo he anunciado antes, para que veáis cuántos misterios Dios encerró. Dios encerró el misterio de los siglos, que se interrumpió con el programa de Israel en Mateo 13:11. Dice, este es el misterio del reino de los cielos. ¿Cuál es el misterio? Que Dios interrumpe en este siglo el trato con Israel y endureciéndolo, lo endurece porque no ha sido recibido como rey, y entonces abre un periodo de siglos para la iglesia. Bendecido sea el nombre del Señor. Israel iba a ser cegado y los gentiles iban a ser salvos. Esto es otro misterio que no voy a entrar ahí, y que otro día puedo predicaros de todos los misterios que me invitéis a predicar, siempre y cuando mi conocimiento llegue. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero fíjate bien lo que dice la palabra del Señor para que veáis que yo no me invento todo esto, Dice Romanos 8:25, el apóstol San Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? El endurecimiento que ahora tiene Israel es un misterio por el rechazamiento, y al haber un rechazamiento, entonces se abrió la puerta, hermanos, que Dios proveyó para salvar a la iglesia de Zaragoza, a la iglesia que estamos aquí, a nosotros que somos iglesia del Señor. Bendecido el nombre del Señor. Y no voy a meterme en todos los misterios, imposible, pero bueno, bendeciros algo. Bendecido el nombre del Señor. Hay otro misterio que ya hemos leído, el misterio de que judíos y gentiles serían un solo cuerpo, que es la iglesia. Eso es otro misterio. Está el misterio del programa de la salvación al mundo. Es otro misterio que dice primero de Corintios 2:7. Es un misterio. El programa de la salvación es un misterio, que Dios nos ha salvado por gracia, no por obras. Es otro misterio. El otro misterio, hermanos queridos, es la culminación de la redención en Cristo. Es un misterio, hablando Colosenses capítulo 2, verso 2, ahí está, dice, en el cual están escondidos los misterios de la reconciliación y de la redención. Y la encarnación es otro misterio. Primera de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, grande es el misterio de esa piedad. Bendecido sea el nombre del Señor. Y el otro misterio que yo quiero hablar, hermanos, hay otros misterios, el misterio de la iniquidad, que empezó con el tiempo de Pablo y que se desarrollará en el tiempo del anticristo. Eso es otro misterio. Y bendecido sea el nombre del Señor. Y Dios implantará un nuevo programa para recibir a aquellos después de la muerte, y es otro misterio. ¿Y cuál es el misterio que yo quiero hablar? Pues vamos a hablar del misterio que a nosotros nos atañe, que es el más maravilloso de todos.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Vamos a abrir el misterio, y de este misterio sí que quiero extenderme 10 o 15 minutos más y os voy a dejar para daros un poquito de aliento, para que nadie se os confunda. Fíjense bien, dice la palabra del Señor, 15, 52, dice, Corinto tiene una confusión, y la confusión que tiene es que algunos dicen que van a ser solamente levantados en los postreros tiempos, pero que no hay resurrección de entre los muertos, porque ellos no sabían lo que era una resurrección de entre los muertos. Ya lo dijo Marta, yo sé que resucitará en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, en el monte de la transfiguración, habla de una resurrección de entre los muertos. Pero ellos dicen, y decían ellos, ¿qué será esto de resucitar de entre los muertos cuando bajan de la montaña? No lo sabían hasta que Pablo descifra el misterio y también Cristo. Y él dice, hermanos queridos, en el libro de Corintios, capítulo 15, verso 51, dice, he aquí os digo un misterio. Aquí sale la palabra. He aquí os digo un misterio. ¿Qué quieres decir con un misterio, Pablo? Si sabemos que la única forma de llegar a Cristo es muriendo, nos vamos a morir todos. Dice, no, un momento. Os digo un misterio. No todos dormiremos. Y otro misterio, pero todos seremos transformados. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! No todos dormiremos. Este es el misterio que estaba revelado, que estaba oculto, en los siglos, en Dios, en las edades pasadas, que no había sido revelado, pero que ahora me ha sido revelado a mí en este presente siglo para darlo a la iglesia, para que la iglesia lo manifieste para los siglos venideros. ¿Y cuál es el misterio? Que no todos vamos a dormir o a dejar el cuerpo, bendecido el nombre del Señor, pero todos seremos transformados. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, no sabemos cuándo es el tiempo del rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bendecido sea el nombre del Señor. Oh iglesia del Señor, levanta tu cabeza, alienta tu corazón en el nombre de Jesucristo. Va a haber un momento que el misterio se va a descifrar por completo. Estamos en los umbrales del final de este siglo. Estamos terminando el siglo de este presente siglo. Según lo que está viendo en el panorama que está viendo político y geopolítico, estamos en los umbrales del último siglo. No sabemos cuándo va a venir el Señor, no lo sabemos, pero estamos muy cerca, queridos. Y levanta tu cabeza, porque no, queridos hermanos, como dicen algunos, y ahora voy a entrar en una materia grande. No, hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, como son los postribulacionistas. ¿Quién son esos? Dice que esos dicen, y son cristianos evangélicos, con todo el respeto hablo, creen que la iglesia será raptada después de la gran tribulación y que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y sus argumentos que se agarran es que Juan 15:20 dijo que nosotros tendremos aflicciones en el mundo y que las almas del capítulo 7 verso 9 de Apocalipsis son las almas de los descapitados, que son los que están muriendo y los que morirán con la marca de la bestia. Hermanos queridos, os quiero decir a la respuesta de los posttribulacionistas, y que cada uno crea lo que quiera creer, pero yo creo en este rapto maravilloso, que la Biblia dice que el día de la gran tribulación, o el día de la ira de Jehová, según Jeremías capítulo 30 verso 7, no voy a nombrar un montón de textos, pero sí Jeremías capítulo 37 dice, vendrá el día de la ira, que es día para la casa de Jacob. Jacob es Israel. Nosotros no somos de la casa de Jacob. Nosotros somos la iglesia. Y la palabra del Señor dice que el ángel Miguel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu ciudad. 70 semanas para tu pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel.
Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. El pueblo de Israel, 70 semanas y aparecerán el día de la ira, y 483 años se le quitará la vida al Mesías, y luego por otra semana se confirmará el pacto por otro príncipe que ha de venir. Saben que desde la reconstrucción de los muros o de los muros del templo de Jerusalén, que empezó en el 400 y pico, hasta que muere Cristo pasan 483 años, que son las 69 semanas, pero al ser rechazado el Mesías, la 70ª semana queda ahí suspendida, y se abre el presente siglo, y tiene que venir otro príncipe de la restauración del otrora imperio romano, que se establecerá en la Unión Europea para hacer un pacto con Israel, pero la iglesia no estará, porque eso es para Israel, para la gran tribulación, los 7 años, y se llama el día de la ira. ¿Y qué dice Sofonías? Atención, bendecido el nombre del Señor. Dice Sofonías lo aclara bien, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de la ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, y atribularé a los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Cuál es el día de la ira de Jehová? Pues lo dice bien claro el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hacia adelante. La iglesia ya no se ve en la tierra, sino las 7 copas de la ira, el día de la ira, porque el día de la ira y de la ira del Cordero ha venido. Por tanto, queridos hermanos, nosotros no estamos en esa época de la ira. Primera de Tesalonicenses 5, si no recuerdo mal, 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, y estoy leyendo la Biblia, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, queridos hermanos, no os atribule nadie. El COVID-19 no es parte de la gran tribulación. Hermanos queridos, esto es una maldad de los hombres fabricada, es un arma bacteriológica que han echado los hombres, y que Dios lo está permitiendo para que la iglesia se afiance más en su fe, porque hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Queridos hermanos, si fuera una obra apocalíptica, como muchos dicen, y un juicio apocalíptico, el juicio apocalíptico es globalmente a todos los pueblos perecerán de la tierra. Porque, hermanos queridos, algunos han sufrido mucho de nuestros hermanos y separaciones de nuestros seres queridos. Pero, por ejemplo, aquí donde estoy yo, aquí en Almoradí, ni vecinos ni gitanos han sido contagiados. Si estuviéramos en la gran tribulación, hermanos, estuviéramos todos, algunos contagiados y otros también, y todo el planeta Tierra. No, hermanos, esto no es un juicio apocalíptico. Esto no se compara ni al juicio apocalíptico. Lo que va a venir es terrible. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay otros que le llaman los medio tribulacionistas, y voy acabando, que estoy ocupando mucho espacio y pido disculpas. Sostienen que la iglesia será raptada al comienzo de los 3 años y medio, es decir, que nosotros vamos a ver al anticristo, los 3 años y medio, los 4 sellos, los 4 caballos. Pero por el amor de Dios, Señor bendito de mi corazón, ¿y qué argumentos tienen? Porque ellos interpretan que la trompeta del capítulo 15:52 del misterio que os he leído, juntamente con la trompeta del capítulo 11:15 me parece que es, del libro de Apocalipsis 11:15, vamos a ver si es así, y así lo leo. Necesito leerlo. 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados sobre delante de Dios en sus tronos se postrarán sobre sus rostros y adorarán a Dios. Ellos interpretan, hermanos, que la trompeta de 15:52 de Corintios es la misma trompeta del capítulo 11:15 de Apocalipsis. Pero, hermanos, si nos damos cuenta, en la trompeta del misterio, el que toca la trompeta es Dios, y es para resurrección de muertos y para transformación. ¿Cómo podrán decir eso? Mientras que el que toca aquí la trompeta es el séptimo ángel, que es el séptimo ángel que declara el séptimo trompeta de la ira. Es una trompeta de juicio, dice: y los reinos han venido a ser de nuestro Cristo, y los 24 ancianos, que es el símbolo de la iglesia, ya están en los cielos, y esto está pasando en la tierra. Por tanto, la iglesia no va a ver, hermanos queridos, ni
ni siquiera la entrada del anticristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, que no os engañe nadie. Estamos en los prolegómenos, estamos oyendo de paz, estamos oyendo como Israel está diciendo que hay un rabí muy famoso que está diciendo que está hablando con el Mesías. Posiblemente el anticristo sea un líder político sin manifestar todavía y que sea así como dicen los israelitas y que está hablando, pero antes de que se manifieste nosotros nos vamos a ir. Pero si ellos dicen que están esperando ya al Mesías, están poniendo túnicas blancas, están preparando a Israel para... Queda poco y menos, no sé cuándo va a venir el Señor. Por tanto, prepárate para el encuentro de tu Dios, arrepiéntete de tus pecados. Jesucristo viene, no sé cuándo viene, pero esta esperanza que te quiero transmitir. Nosotros no vamos a ver al anticristo, porque así lo dice la palabra del Señor. Bueno, ¿y en qué palabras se agarran estos señores? Pues estos señores dicen que el rapto fue una invención de un hombre llamado John Nelson Darwin en el 1800. Pero señores de mi corazón, y dicen que no hay muestras bíblicas, más muestras bíblicas que eso os estoy dando, pero por si acaso alguno quiere apuntar, os voy a decir más cosas. No lo inventó Darwin en 1800, yo tengo la explicación de por qué en 1000 años, desde el 500 a 1500, no se habló del rapto, ni de las doctrinas de gracia, de justificación, regeneración, redención, y también justificación y santificación, que no estoy para hablar de eso, sino del punto del misterio. Hermanos, no lo inventó este hombre. ¿Qué va? Hermanos queridos, como ya he dicho, los primeros cristianos, los misterios fueron revelados por el apóstol Pablo. Es más, escúchenme bien lo que les digo, la iglesia de Tesalonicenses se pensaban que se habían quedado en el rapto porque dicen que tenían mucha persecución. Dice en el capítulo 1, paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Creían que se habían quedado y que estaban pasando la gran tribulación, y le escribe, pero Pablo, se ha venido el Señor, ha venido el rapto, y Pablo le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no se refiere, hermanos, a la aparición en las nubes, sino a su aparición en el monte de los olivos, que dice Zacarías que pondrá sus pies en el monte de los olivos, y dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Dice, no vendrá sin que antes venga una apostasía generalizada y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, que hay algo que detiene y que estaba deteniendo. Dice, no está el anticristo aquí, no ha venido el rapto, porque hay algo que lo detiene. Y ahora entraremos en ese tiempo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ves? Es otro misterio. Es verdad que está el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Dice, y entonces cuando esto que lo detiene sea quitado, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Gloria a Dios. ¿Y cuál es lo que lo detiene al anticristo? Pues muy fácil, hermanos. El Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia está haciendo una obra de retención, ¿vale? Para que el anticristo no se pueda manifestar. Pero dice la Biblia que tarde o temprano el Espíritu Santo se llevará a la iglesia al aire y entonces se manifestará el anticristo. Si tú no eres salvo, sí que verás al anticristo. No te quedes en esta tierra. La iglesia va a ser quitada de un momento a otro. Yo no lo sé cuándo. Pero tenemos la parte bienaventurada. Y si algunos, hermanos, creen, como dicen ellos, que lo inventó Darwin en el 1800, los cristianos contemporáneos y los primeros padres, después que murieron los apóstoles, siguieron con la marcha predicando el arrebatamiento. Sí, hermanos, Justino mártir, en el año 100, después que murió el apóstol Pablo, siguió predicándolo. Ireneo en el 130 siguió predicando hasta el 200, y Tertuliano del 153 al 240, y Efraín hasta el 372, y Cipriano hasta el 250. Pero ¿por qué entonces ellos dicen que fue Darwin el que lo inventó? Pues muy sencillo, hermanos, porque desde el año 500 al 1500 no se oye las doctrinas de gracia, ni el rapto se oye predicar a los predicadores ni nadie. ¿Y por qué?
La explicación es bien sencilla, porque en el año 500 se apoderaron los papas de la Biblia y se hubo el cesaropapismo y se convirtieron ellos en la Iglesia Católica y entonces cerraron todas las Biblias, como he dicho al principio, y las escribieron en latín, ni aun los curas podían leerlo, y sacaron las indulgencias, las misas, el culto a los muertos, el purgatorio, todas esas falsas doctrinas, pero no se habló ni del rapto, y ellos son amilenaristas, no creen en el milenio, ellos creen que la Iglesia tiene que apoderarse de los reinos de la tierra y ellos creen que la Iglesia Católica tiene que gobernar como gobernó la Santa Inquisición y a eso se le llama el reino de Dios sobre la tierra y eso es una mentira, una falacia grande. El reino vendrá cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra y establecer los pactos davídicos y nosotros vendremos en la nube con Él después de que hayamos sido arrebatados y estemos 7 años en los cielos, en el recorrido, en el Bimá, en los galardones y también en las bodas del Cordero bajaremos con Él para poder inaugurar, hermanos queridos, atar a Satanás y poder él instaurar su reino milenario. La Iglesia Católica está totalmente confundida, hermanos queridos. Por tanto, en el año 500 hasta el 1500 que duró su gobierno no se hablaba de nada, pero como se le llamó la época de las tinieblas, pero como he dicho, Erasmo de Rotterdam, en la imprenta de Gutenberg, allí empezó realmente a traducirse a través del texto Receptus y el texto masorético, la Biblia, al griego koine, que fue helenístico, hermanos, y de allí Cipriano de Valera en el 1600 a nosotros, a los españoles, y nos ha llegado, y entonces la difusión de todas las doctrinas ha llegado, el arrepentimiento, la sangre de Jesucristo, la salvación, la redención, la obra de justificación, la obra de gracia, la obra de justificación por la fe, hermanos, bendecido sea el nombre del Señor, y también este misterio colosal, maravilloso y estupendo. ¿Y cuál fue el misterio? Dice San Pablo a los tesalonicenses, dice, acordaos que cuando yo estaba con vosotros ya os enseñaba esto. ¿Y qué les enseñó? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los que se han separado de nosotros, nuestros seres queridos, es un misterio, van a resucitar. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor, y así estaremos para siempre. Bendecido sea su nombre para siempre. Sí, hermanos, hay que hacer una gran diferencia entre el arrebatamiento, que es una venida en secreto, que también pertenece a la segunda venida, pero en 2 tiempos. Esa viene en secreto, y la última fase es cuando viene con sus santos a reinar y pone sus pies en el monte de los olivos. Y voy a hacer una diferencia para que ustedes la noten, y bíblicamente os doy versículos si lo quieren apuntar. La Biblia dice, el arrebatamiento es para los creyentes con el Señor en el aire, como lo he dicho. Primera de Tesalonicenses 4:17, la segunda venida de Cristo regresa con sus santos a la tierra, Apocalipsis 19:14. La segunda venida ocurrirá después de la gran tribulación, Apocalipsis del 6 hasta el 19 de los capítulos. El arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, Primera de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10, porque es un misterio no revelado para Israel. El arrebatamiento es un acto de liberación, Primera de Tesalonicenses 4:13. La segunda venida incluye a los incrédulos y a los que no obedecen al Evangelio. Fíjate bien, hermanos, lo que va a pasar. Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución ¿a quién? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán eterna pena de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos. ¿Se dan cuenta? Los que se queden aquí en la gran tribulación, hermanos, sufrirán eterna pena, excluidos de la presencia de Dios, y serán con retribución. Algo se acerca que es terrible.
El arrebatamiento es eminente, puede ser hoy, mañana, pasado, no lo sabemos. Sí, queridos hermanos, se acerca algo peor que el COVID-19 a la Tierra. Peor que la peste bubónica del siglo XII. Peor que la peste amarilla o la fiebre amarilla española que mató a 100 millones de personas. Se acerca algo peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se acerca algo peor, hermanos, que el diluvio. Se acerca algo peor que la destrucción de Sodoma y Gomorra, que las plagas de Egipto. La Biblia dice que en la gran tribulación habrá tal tribulación cual nunca la ha habido desde que el mundo es mundo hasta ahora. Y mira que han pasado cosas terroríficas en el mundo y están pasando. Pues no tiene punto de comparación. Para que os hagáis una idea, en una intervención del caballo amarillo, en la gran tribulación habrán 21 juicios apocalípticos de la ira. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. No voy a hablar de eso, ni mucho menos. Pero en una sola intervención del caballo amarillo dice la Biblia que se morirá, matará a la cuarta parte de los hombres, la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de las aguas se pudrirá y de los animales de las aguas también. Y la cuarta parte del mundo morirá. ¿Saben cuánto es la cuarta parte del mundo, hermanos? Perdónenme que hable con esta crueldad. El mundo tiene ahora mismo 8.000 millones de habitantes. La primera intervención del anticristo en el caballo amarillo, cuando quite la paz, morirá la cuarta parte de los hombres. Serán 2.000 millones de habitantes. La Biblia dice, perdónenme que hable con esta crueldad, que no habrá manos para enterrar a tantos cadáveres. Y no será todavía desatado los 7 trompetas ni las 7 copas de la ira. Por eso dijo Jesús, será una tribulación cual nunca la ha habido. Os daré otro dato más y ya culmino. Para que veáis que las cosas que son para Israel no son para la iglesia. Ahora la gran tribulación, hermanos, es para los que se quedan aquí y el infierno también. Por tanto, tienes que arrepentirte para no entrar en la gran tribulación y en el infierno. Y veréis que Israel, dice la Biblia, que recibe promesas terrenales en los pactos como el milenio, pero la iglesia recibe promesas celestiales, el evangelio, las moradas eternas. Israel se relaciona con el pacto abrámico, nosotros con el pacto de gracia. Israel es una nación, la iglesia es de muchas naciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham, la iglesia existe solamente desde el día del presente siglo en el Pentecostés. ¿Se dan cuenta, hermanos? Israel es rechazada como nación por rechazar al Mesías, hasta que ahora venga el anticristo y los recompongan a ellos, pero la iglesia es salvada actualmente por la muerte de Cristo. Israel tiene a Dios como Padre de la nación, pero no, la iglesia lo tiene como Padre nuestro que estás en los cielos. Para Israel Cristo es el Mesías, el Rey que tiene que venir. El anticristo para nosotros es nuestro esposo que viene a recogernos, a la esposa. Para Israel el Espíritu Santo venía temporalmente, pero por nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ahora viene la pregunta. Antoñito, ¿y todo esto que nos has traído, para qué? Una, para que nadie os engañe. Y dos, para deciros que Jesucristo está a las puertas. Que te arrepientas de tus pecados. Que recibas a Jesucristo. Que Dios ha permitido esta pandemia. Y es cuando ha reconstruido nuestras casas. Nos ha hecho mejores. Porque el cristianismo que llevábamos no íbamos bien, hermanos. Perdonadme que os hable con franqueza. Hasta en los propios locales habían familias que se odiaban y tenían que romper las iglesias por un pecado de odio. Y no quiero entrar ahí. Pero Dios nos ha venido y ha permitido esta pandemia, una maldad de los hombres que lo ha permitido, porque todo está bajo el control de Dios, y se han empezado a restaurar las casas, las vidas, a llamarnos por teléfono los que no nos llamábamos, a enterrar el hacha de guerra.
a pedir perdón, hermanos, por las injusticias que hemos cometido contra gente inocente, criticándolas, murmurándolas. Arreglar nuestra vida de parte de Dios, arreglar nuestras familias. Qué alegría que hoy se juntan en las casas para adorar a Dios. Qué alegría que gente está pidiendo perdón. Y esto lo está haciendo el Señor porque Dios se acerca pronto. Pero si tú no hablas a una familia, o todavía no te quieres creer esto, te hablo desde aquí como siervo de Dios y como gitanico, y pido perdón si hay algún paisano entre nosotros que no es distinción de personas. No quiero que nadie se quede, ni payos ni gitanos. Quiero que te salves. La salvación es gratuita. Es recibir a Jesucristo, solamente su sangre, su gracia. Este es el misterio. Ya no estamos bajo el pacto de ley, sino el pacto de gracia. Por favor, coge a tus hijicos, a tu familia, arrodíllate en tu comedor. Recibe a Jesucristo. Reconstruye tu vida con Dios. Y cuando abramos las iglesias, si antes no ha venido el Señor, si viene el Señor, nos vamos con Él en la nube blanca. Y nuestros seres queridos los veremos también antes que a nosotros. Pero si Dios nos deja aquí un poquito de más tiempo y se abren más las iglesias, que vayamos todos. Que vivamos una vida en orden, llenos de amor, de cariño, no de tanto odio, hermanos, ni tantos resentimientos, ni de hacernos daño. ¿De qué vale el hacernos daño? ¿De qué vale el orgullo y la fantasía? Todo se quedará aquí. Las casas, los coches, el dinero. ¿De qué vale el odio? O las parcelas. Es que tu madre me ha dicho, tu hija me ha dicho, tu suegra, tu nuera. ¿De qué vale todos esos argumentos, hermanos? Lo único que vale es vivir en paz con Dios. Y no importa que la gente te critique. El que critique se irá al infierno, dice la Biblia. Cada uno tiene que vivir en paz con su conciencia, delante de Dios. Porque el que mejor te conoce es Dios y tú. Tú y Dios. La gente te puede juzgar de diferente forma. Pero quien te tiene que salvar es Dios y tu vida en el interior. Por tanto, esta noche, en el nombre de Jesucristo, pido perdón, Ramón. Hermanos, me disculpáis que tome tanto tiempo. Pero por favor, si hay alguna persona que todavía no tiene a Jesucristo, es el tiempo de aceptarlo. Él te ama mucho. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por tanto, me despido de vosotros. Das gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos en Cristo Jesús. Y hermanos queridos, sentirse orgullosos los que estáis peleando y decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Gracias. Que Dios os guarde. Que Dios os bendiga poderosamente, Zaragoza. Gracias, Ramón. Muchas gracias, siervos de Dios, por invitarme a compartir con vosotros estas palabras de mi más sincero corazón. Por favor, arrepiéntete. Haz la paz con Dios. Después, llamas al pastor y que los obreros hagan una oración por ti. Yo quiero hacer una oración por los enfermos, por los enlutaicos, por los que están padeciendo, y deciros que es un misterio, pero Jesucristo viene pronto. Señor Jesucristo, gracias por esta palabra, torpemente expresada por mí, Señor.
Soy un gitanico, Señor. Ya lo sabes tú. Pero con pasión que me arde, Señor, las almas por las cuales tú has muerto, Señor. Señor, dale oportunidad a todos para que se arrepientan y para que sean salvos, Señor. Y si esta noche vienes, que nos podamos ir con nuestros niños, nuestras familias. Podemos ver a nuestros seres queridos. Y si no, Espíritu Santo, ayúdanos a ser fieles. Y aquellos que se han separado de sus seres queridos, por favor, confórtalos, Padre. Es muy doloroso este trato, Señor, pero darles fuerzas para que aguanten, para que no tiren la toalla y para que Satanás no influya en sus mentes como que tú les has dejado. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque tengo que alabarle todavía. Y aquellos que están enfermos, Señor, te ruego que pongas tus manos de sanidad sobre ellos. Gracias. Bendice a tu siervo Ramón y a todos los obreros y a los ancianos. Pido mil perdones, hermanos, si alguna palabra haya salido con tan rapidez que pueda dañar a nadie. No es mi intención. Mi intención, tengo roto el corazón, es que te acerques a Dios y a Jesucristo nuestro Señor. Él te ama mucho. Desde aquí, desde mi casa, desde Almoradí, mi corazón para vosotros, hermanos de Zaragoza, zona de Aragón, siervos de Dios. Aquí estoy para lo que